Bueno, buenos días. Muchas gracias a Gebro y a José Manuel por invitar a participar en este proyecto que nos ha dado mucho trabajo, pero yo creo que nos va a dar la satisfacción de que después de hacer este consenso lo podamos publicar y sea pues una guía de actuación con metotrexato. Bueno, como ha comenzado Pablo, con los efectos secundarios, yo voy a hablar pues uno de los más importantes, ¿no? Que es el daño hepático por metotrexato, que es uno de los efectos que más problemas, más dolores de cabeza nos puede dar al manejar metotrexato. Y decir que la evidencia que tenemos en la literatura pues, nos dice que es difícil de establecer qué incidencia hay real de fibrosis hepática. Sí que, como todos ustedes saben, sabemos que el perfil de paciente que tenemos en psoriasis es diferente al paciente de artritis reumatoide. Existe un mayor riesgo en el paciente con psoriasis y esto pues, se atribuye en la literatura al perfil, como digo, de paciente de psoriasis. Es un paciente con una mayor tasa de alcoholismo, con una presencia importante de diabetes, de hiperlipemia, que, como sabéis, pues son factores de riesgo de lo que es la hepatotoxicidad, el daño hepático, la fibrosis, la inducción de fibrosis en el hígado. El riesgo, por lo tanto, pues, como hemos comprobado en las diversas guías, se relaciona mucho con estos factores de riesgo que están aquí: el consumo de alcohol, por supuesto, la obesidad, la hiperlipidemia, la diabetes tipo 2, que a veces se nos puede olvidar, pero es un factor de riesgo muy importante en esta toxicidad hepática. Por supuesto, la existencia de hepatitis B y C, la exposición a los fármacos hepatotóxicos, todas aquellas alteraciones de las enzimas hepáticas y luego, a lo largo de lo que es el tratamiento, pues como sabéis, siempre se ha considerado que la dosis acumulativa de metotrexato puede ser un factor de riesgo de esta fibrosis hepática. Buscando y analizando lo que son las diversas guías de la literatura, pues nos hemos fijado fundamentalmente en las americanas y en las europeas. Las americanas, para monitorizar este daño hepático, dividen a los pacientes en aquellos que tienen factores de riesgo y los que no. En aquellos que no tienen factores de riesgo, monitorizan, pues la verdad que muy exhaustivamente los primeros 6 meses, porque proponen hacer una función hepática mensual y luego ya a partir de ahí de 1 a 3 meses. Y para ellos pues, es importante dividir si las enzimas hepáticas suben o no de 3 veces el límite normal. Si suben más del límite normal, pues cuidado, hay que monitorizar con mayor cuidado, hay que repetir el análisis, hay que esperar a ver si eso se estabiliza o no se estabiliza, hay que descender la dosis si es necesario. Y para allá, cuando son elevaciones persistentes, lo que sí que recomiendan es la biopsia hepática. A lo largo del tratamiento, cuando se acumulan entre 3,5 y 4 gramos de metotrexato, también aconsejan realizar una primera biopsia hepática, pero también dejan abierta la puerta a considerar el cambio a otro agente o discontinuar la terapia o seguirla sin biopsia, a no ser que se produzca una elevación persistente en los niveles de las transaminasas. En el grupo de los pacientes que ya tienen uno o más factores de riesgo de hepatotoxicidad, sí que recomiendan una biopsia hepática, habitualmente entre los 2 y 6 primeros meses tras comenzar el tratamiento, y luego repetirla cada gramo o gramo y medio de dosis acumulada. En las guías europeas apuntan más a a monitorizar este daño hepático con el péptido por colágeno para el seguimiento antes del tratamiento y luego cada 3 meses, y considerar la biopsia hepática si los niveles de este péptido están persistentemente elevados. En otra publicación en la Academia Europea del año 2011 proponen hacer una monitorización con el péptido por colágeno cada 3 meses, pero también con el FibroScan, con el FibroTest una vez al año. Y bueno, pues la pregunta de siempre es si es realmente necesario lo de las biopsias hepáticas a la hora de monitorizar a nuestros pacientes con metotrexato. La verdad es que, bueno, aquí hubo un consenso importante, también, pues como sugirió el doctor Carretero, que, bueno, pues ha sido nombrado varias veces porque, bueno, pues ha trabajado mucho en este tema, es un experto en metotrexato. Y bueno, pues aconsejaba, pues vamos a dar un paso y vamos a ser valientes en este tema, y llegamos a un consenso para hacer esta recomendación. Los pacientes que no tienen factores de riesgo,
Haremos una analítica en las primeras semanas de tratamiento. Si se produce una elevación de las enzimas que no llega a 3 veces el límite normal, vamos a monitorizar, a repetir el análisis en 2 o 4 semanas y a descender la dosis si fuera necesaria. Y cuando tengamos elevaciones persistentes por encima de estas cifras, reconsiderar la conveniencia de metotrexato para estos pacientes. Y también añadimos que, a pesar de las limitaciones, podemos tener en cuenta los métodos no invasivos, como la determinación del péptido procolágeno y el fibroscan, para la monitorización de este tipo de hepatotoxicidad en nuestros pacientes. Pasando al capítulo de combinaciones terapéuticas, con ultravioleta B de banda estrecha hay varios ensayos clínicos donde se demuestra que existe una sinergia entre metotrexato y este tipo de fototerapia, con lo cual se puede utilizar menos dosis de metotrexato y también un número inferior de sesiones de ultravioleta para conseguir un buen efecto de una buena eficacia. Sí que puede haber un riesgo de fototoxicidad, hay algunos casos publicados, y también pues, tener en cuenta que la posibilidad del cáncer cutáneo no melanoma en este tipo de tratamiento combinado. En el tema de los biológicos, con etanercept hay un trabajo, un ensayo clínico en el que se demuestra que hay una eficacia superior combinando etanercept con metotrexato a la misma seguridad. Con infliximab sabéis que hay trabajos donde se comenta que con metotrexato asociado hay menos producción de anticuerpos, y también con dosis menores de infliximab, con la dosis de 3 miligramos por kilo de peso asociado a metotrexato, puede ser también una buena herramienta de funcionamiento con este biológico. Con adalimumab hay menos estudios. ¿Qué recomendamos en las combinaciones terapéuticas? A la pregunta de cuál es la dosis necesaria de metotrexato en combinación con los diferentes agentes biológicos, se decidió recomendar: cuando el perfil del paciente lo permita, se puede administrar metotrexato en asociación con infliximab o adalimumab para evitar el desarrollo de anticuerpos antifármacos o para mejorar su farmacocinética. Aunque también quisimos añadir que, como sabéis, si está disponible, por supuesto, lo mejor es monitorizar los niveles de fármaco y medir los anticuerpos antifármaco. En cuanto a la dosis que se puede emplear para disminuir la producción de anticuerpos frente al biológico, cuanta más dosis utilicemos de metotrexato, está demostrado que menos anticuerpos se van a desarrollar, pero solo con dosis de 7,5 miligramos a la semana pueden ser suficientes como para detener esta producción de anticuerpos. En cuanto a los escenarios clínicos complejos que analizamos, comenzando por los pacientes que tienen una hepatopatía crónica, como hemos comprobado que puede haber una fibrosis y una cirrosis, en general se recomendaría evitar el uso de metotrexato en pacientes con uno o más factores de riesgo de hepatotoxicidad. Los factores de riesgo que están ahí, que son los que hemos comentado anteriormente, y como he comentado, en la guía americana sobre todo, recomiendan hacer una biopsia inicial a los 2-6 meses y luego cada gramo y medio acumulado. ¿Cuál es la recomendación a la que hemos llegado en este consenso? Pues que los pacientes con factores de riesgo, enfermedades hepáticas, en los que se decida administrar metotrexato, habrá que tomar precauciones que incluirán, primero, el inicio, como ha comentado José Manuel Carrascosa, con dosis iniciales al inicio, con dosis inferiores al inicio, con un incremento gradual, buscando siempre la dosis mínima eficaz. Hay que controlar muy bien los factores que pueden condicionar la toxicidad, como la terapia concomitante, como la ingesta enólica, y, por supuesto, buscar una rigurosidad en la monitorización analítica y en el estudio y en el uso de estudios complementarios. ¿Qué ocurre con los pacientes con formas latentes de hepatitis B? Sabemos, por lo que hay publicado en la literatura, que el riesgo es en estos pacientes portadores del virus de la hepatitis B especialmente elevado. Y tenemos dos escenarios de pacientes: los que son portadores del antígeno Australia positivo, los que tienen una hepatitis B crónica, pero también los que tienen una infección oculta, los que no tienen este antígeno positivo, pero tienen el anticuerpo anticore positivo y el anti-HBs negativo. Por lo tanto, lo que se recomienda en la literatura es que para identificar a estos pacientes que están con estas formas latentes de hepatitis B en riesgo de tener un daño hepático incrementado por metotrexato, habría que identificarlos con esta triple serología que yo creo que la mayoría ya utilizamos. Por lo tanto, nuestra recomendación en este escenario sería: no se recomienda el uso de metotrexato en pacientes portadores crónicos del virus de la hepatitis B por el riesgo de reactivación de la infección y por su efecto hepatotóxico.
Pasando al escenario de pacientes oncológicos, hay un documento de consenso, que es el que recoge pues, gran parte, la mayor parte de las evidencias que hay sobre este tema. Al analizar metotrexato, que es un fármaco inmunosupresor, pues se llega a la conclusión en este estudio que es un fármaco con una historia muy larga, pero que no hay datos que apoyen una tasa incrementada de desarrollo de cáncer. Según el tipo de tumor que tengan los pacientes, se recomiendan, pues, por supuesto, primero los fármacos que no son inmunosupresores, como acitretina, como la fototerapia, como los corticoides tópicos, salvo en el tema de melanoma, donde, pues, por supuesto, no se recomienda fototerapia. Entonces, metotrexato sí que aparece siempre en tercer lugar o en segundo lugar, si ya son tumores de más de 5 años, es el primer fármaco inmunosupresor que se recomienda tras acitretina o fármacos tópicos o fototerapia. Por lo tanto, ¿qué pauta de tratamiento con metotrexato debería usarse en los pacientes oncológicos? Pues nuestra recomendación es que el tratamiento con metotrexato es una buena opción en pacientes con antecedentes oncológicos después del tópico, la fototerapia o acitretina. Por supuesto, el dermatólogo tiene que evaluar de forma individualizada los riesgos y beneficios y contar con el consentimiento informado del paciente. En el tema de los ancianos, sabemos que el metabolismo de metotrexato va a descender porque tienen menos masa hepática, porque también el aclaramiento renal se va a prolongar al reducir su masa renal y, por lo tanto, la dosis para controlar la psoriasis severa en los ancianos mayores de 50 años, bueno, entre comillas, pues va a descender a lo largo de la prolongación de la vida hasta los años que sean, ¿no? Entonces, uno de los problemas más importantes que tenemos en este tema de los ancianos es la confusión de dosis, ¿no? Hay que tener cuidado porque sí que ha habido pues, confusiones, ha habido algún caso de muerte por esta mielosupresión aguda al confundirse de dosis por la vía oral y tomar todos los días la medicación. Por lo tanto, estas a menudo también están en tratamiento con medicaciones que pueden afectar el metabolismo de metotrexato. Teniendo en cuenta todos estos factores, a la pregunta de qué pauta de tratamiento con metotrexato debería usarse en estos pacientes, damos dos recomendaciones. Primero, decir que los ancianos tienen menor aclaramiento de metotrexato, presentan una mayor tendencia a efectos secundarios asociados con metotrexato y por lo que en el inicio y en las dosis de mantenimiento las dosis tienen que ser menores. Las dosis iniciales pueden estar alrededor de 5 a 7,5 miligramos a la semana y luego ajustarse en función de la evolución y de la respuesta en cada caso. Tenemos el mismo objetivo con nuestros pacientes ancianos que con los pacientes que no son ancianos, es decir, llegar a un buen control de la psoriasis, pero en este caso hay que priorizar la seguridad, ya que, como hemos comentado, son más frecuentes algunos factores, la insuficiencia renal y las interacciones farmacológicas que condicionan efectos secundarios graves. Y en el caso de los pacientes VIH, consultando lo que es la bibliografía, pues al principio de estos pacientes hubo casos de mala evolución, pero luego, posteriormente, esto no se ha llegado a comprobar en los últimos años en estos pacientes tratados con metotrexato. No existen, de todas maneras, ensayos clínicos que hayan evaluado la eficacia y la seguridad del metotrexato en estos pacientes, por lo que la evidencia que hay es escasa. Sí que en un artículo también de consenso de la Academia Americana, para la psoriasis moderada grave se recomienda en primer lugar en estos pacientes la fototerapia, antirretrovirales y la acitretina. Y solo en caso de aquellas psoriasis refractarias se podría considerar tratamientos ya sistémicos como metotrexato, ciclosporina o los anti-TNFs. Por supuesto, pues, los controles de CD4, la carga viral, etcétera, tienen que ser especialmente cuidadosos en estos pacientes. Nuestra recomendación en los pacientes con VIH es que no existen suficientes evidencias para el empleo seguro en este tipo de pacientes, por lo que la decisión de utilizar metotrexato en estos pacientes debe ser individualizada valorando la relación riesgo-beneficio. Y hasta aquí lo que os quería comentar de mi parte.